Hola, ¿qué tal? Este es el laboratorio número 2, experimentos sobre principios electromagnéticos. Somos el grupo 105, pertenecientes a la sección 2.02. Quien les habla, Luis Rebata, mis compañeros Alvin Yuyak y Mateo Silva. Experimento 1, análisis cuantitativo, cuantificación del campo magnético. Los objetivos son medir el campo magnético producido por las bobinas de Helmholtz, estimar el número de vueltas de las bobinas utilizando la ley de Biot-Savart y vamos a comparar los resultados experimentales con los teóricos y obtener un porcentaje de error. Los datos asignados en el laboratorio fueron para la corriente I1 de 1.2 amperios, para la corriente 2 de 2.2 amperios y para la corriente 3 de 3 amperios. Las distancias de D minúscula de 8 centímetros y la D mayúscula de 15 centímetros. El experimento 1, parte 1, fue configurar el Logger Pro y el sensor de campo magnético para que esté en 6.4 militesla, conectar la bobina fija a la fuente DC y configurar esta fuente según la corriente que era requerida y colocar el sensor en el centro de la bobina y así empezar a medir los campos magnéticos producidos por las corrientes. A continuación vamos a mostrar los datos obtenidos. Tanto para el campo magnético offset obtuvimos un promedio de 0.2709 militesla. Para el campo magnético producido por la corriente I1 de 1.5 militesla. Campo magnético producido por la corriente 2, 2.592 militesla. Para el campo magnético producido por la corriente 3 de 3.314 militesla. Bueno, la primera pregunta del cuestionario 1 nos solicita ya el número de vueltas de la bobina. Esto lo vamos a hacer a través de la ley Biot-Savart. Bueno, la corriente I1 de 1.2 amperios nos produjo un campo magnético de 1.2291 militesla. Aquí ya está restado el offset al campo magnético que medimos nosotros. A la derecha podemos observar la fórmula de la ley Biot-Savart, que es lo que aplicaremos para hallar el número de vueltas. Despejamos N1, que es el número de vueltas producido por la corriente 1, y obtenemos un aproximado de 93 vueltas. Para la corriente I2 vamos a aplicar el mismo procedimiento. Estamos usando en este caso, o en el anterior caso también para la corriente I1, el radio interno de 0.0572 metros, el radio interno de la bobina. Bueno, despejamos N2 y nos sale un aproximado de 96 vueltas. Para la corriente I3 utilizamos los mismos datos, reemplazamos y nos sale un aproximado de 92 vueltas. El número aproximado de vueltas para la bobina que hemos hallado tanto para N1, N2 y N3 lo promediamos y nos resulta un promedio total de 94 vueltas aproximadamente. El experimento 1, parte 2, conectamos las bobinas en serie junto a la fuente DC y las colocamos a una distancia de 15 centímetros. Configuramos la fuente DC en 3 amperios, la medición de la corriente 3, y medimos el campo magnético ubicado a 8 centímetros de la bobina fija, lo que nos quiere decir 7 centímetros de la bobina móvil. La segunda pregunta del cuestionario 1 nos solicita hallar el campo magnético en el punto P, en este caso a 8 centímetros de la bobina fija, a 7 centímetros de la bobina móvil, y comparar esto con el campo magnético que nosotros medimos con el sensor de campo magnético y hallar un porcentaje de error. A la izquierda podemos ver los datos obtenidos, el radio interno que es el que usamos, el número de vueltas que ya lo obtuvimos, la corriente I3 de 3 amperios. A la derecha podemos observar la fórmula que usaremos para este caso. A la izquierda, en este momento, podemos observar en una pequeña gráfica de lo que tenemos, el sensor ubicado a 8 y 7 centímetros de la bobina fija y móvil, y vamos a hallar el campo magnético producido por ambas bobinas, obteniendo así para la bobina fija un aproximado de 6.095 por 10 a la menos 4 Tesla de campo magnético, y para la bobina móvil que producía un aproximado de 7.85 por 10 a la menos 4. Sumamos ambos campos magnéticos para hallar el campo magnético total. Lo podemos sumar porque ambos están conectados en series, ambas bobinas, y porque tienen la misma polaridad. Bueno, nos resulta un campo magnético total de 1.3942 militesla aproximadamente. Bueno, el campo experimental que nosotros obtuvimos, a que nosotros medimos con el sensor, fue de 1.7751. En este caso fue de 2.046, pero tenemos que restar el offset, lo que nos resulta ese valor experimental. Hallamos el porcentaje de error restando el valor teórico con el experimental, dividiéndolo entre el valor teórico, multiplicándolo por 100, y nos resulta un porcentaje de error de 27.32%. Continuando con el experimento 2, análisis cuantitativo de experimentos de inducción electromagnética. Los objetivos son realizar múltiples experimentos de inducción electromagnética comprobando cualitativamente la ley de Faraday.
Analizar e interpretar el principio de inducción electromagnética mediante la realización de los experimentos. Y por último, de estimar el tiempo real de prendido y apagado de la fuente utilizando la ley de Faraday. Procedimientos del experimento 2. Acercar las bobinas hasta que estén en contacto. Conectar el sensor de corriente a la bobina móvil y a la interfaz del app Quest. Conectar la bobina fija a la fuente DC y configurar la fuente a la corriente I3, que en este caso es de 3 amperios. Configurar el Logger Pro e iniciar la toma de medidas, encendiendo y apagando la fuente durante pequeños intervalos de tiempo. Medir el campo magnético desde el centro de la bobina móvil y por último realizar dos experimentos adicionales que involucran dos imanes que se mueven, uno en velocidad con un desplazamiento lineal y el otro con rotación angular. Continuando, vamos a presentar las gráficas de las pruebas que hemos realizado. Aquí tenemos, por ejemplo, el campo magnético de la bobina móvil, aquí la corriente de apagado y encendido, aquí cuando el imán se traslada en forma lineal y aquí cuando el imán rota. Bien, continuamos con las preguntas del cuestionario. La primera pregunta dice, utilice la ley de Faraday y los datos recopilados para determinar el tiempo de prendido y el tiempo de apagado. Tenemos como dato que el voltaje varía linealmente. Bueno, tenemos como primeros datos el coeficiente de permeabilidad magnética, el radio de las bobinas, la corriente que es de 3 amperios, el número de espiras que es 94 y la resistencia de 0,6 ohmios. Vamos a usar la ley de Faraday y la ley de Ohm y asimismo una variante de la ley de Biot-Savart que nos va a servir para calcular el campo magnético en un punto que está fuera de la espira, donde A viene a ser el radio y Z la distancia de la espira al punto. Comenzamos calculando la variación de campo magnético, que viene a ser el campo magnético final menos el campo magnético inicial. El final viene a ser cuando la corriente viene a ser de 3 amperios, donde el campo magnético nos sale 1,29 militesla. Y la corriente, con la corriente inicial nos sale que el campo magnético inicial es igual a 0 teslas, 0 microteslas, ya que sin campo, ya que sin corriente no hay campo magnético. Entonces, eh, podemos hallar la variación de campo magnético. Y entonces Faraday nos dice que la FEM va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Pero también lo podemos expresar de la siguiente manera, que es menos el número de espiras por el área por el coseno que forma el vector área con el campo magnético por la variación del campo magnético respecto a la variación del tiempo. Entonces, reemplazando la variación de campo magnético, nos queda una expresión así. Y utilizando la ley de Ohm, podemos relacionar la corriente inducida con la FEM. Y nos queda esto en términos de la corriente inducida. Bueno, finalmente, como conocemos todas las constantes anteriores, podemos sencillamente reemplazarlo y vamos a determinar los tiempos de encendido y apagado. Y en este caso, en el encendido viene a ser de 3,4 milisegundos y en el tiempo de apagado viene a ser 9,6 milisegundos. La segunda pregunta nos dice, explique otros métodos utilizados para producir FEM inducida y compare los resultados obtenidos. ¿En cuál de esos tuvo mayor FEM inducido? ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar con los datos. Como en el caso anterior tenemos el coeficiente de permeabilidad magnética, el radio, la corriente, el número de espiras y la resistencia. Y utilizando la ley de Ohm, que la FEM va a ser igual a la corriente inducida por la resistencia. Todos esos datos ya los tenemos, entonces sencillamente reemplazamos y nos sale que en el caso del imán que se mueve en línea recta, su FEM inducida va a ser igual a 0,051726 voltios. Y en el caso del imán que rota, un procedimiento similar, nos sale que la FEM va a ser igual a 0,09174 voltios. Y con esto concluimos que la FEM es mayor en la prueba del imán que rota. Para responder el cuestionario específico, primero también tenemos que saber el campo magnético del imán, que lo tomamos en
en la experiencia del laboratorio y podemos saber que el promedio del campo magnético es 0.2709 militesla. Con el cuestionario específico nos preguntan que respecto a la parte de inducción electromagnética nos dicen que el sensor de la corriente soporta hasta 600 miliamperios y nos pide determinar la máxima rapidez a la que se podría mover el imán en los experimentos realizados sin dañar el instrumento de medición. Y bueno, acá tenemos esa información que nos dan, que es 0.6 ohmios de resistencia, el, el campo magnético del imán, como ya lo hemos sacado, la corriente, eh, la corriente máxima que es la que nos dan en el problema, el área de la bobina que le hemos sacado eh, con los datos que hemos tenido en las anteriores diapositivas, y comenzamos sacando la FEM máxima que se puede tener, que sería 0.36 usando el ley de Ohm, como podemos ver abajo en la esquina, multiplicando la corriente por la resistencia. Luego, sacando el flujo magnético, usamos el campo magnético de la bobina por el área, por el coseno de 0, que sería 1, por velocidad por t, que sería el movimiento del campo magnético del imán, por el movimiento del imán, para así tener el número que vemos al final del flujo magnético multiplicando el B por T. Y sacando la FEM, derivamos esto que nos saldría B por el número que es 2.7903 por 10 a la menos 6, que lo multiplicaríamos por 94, que es igual a por las 94 espiras que lo sacamos en el cuestionario anterior. Y esto lo igualamos a 36 para despejar la velocidad, que nos saldría 1372.54 metros por segundo. En las observaciones, ahora hemos tenido tres principales, que sería que el posible error en la toma de datos eh, en el experimento de campo magnético es poder registrarlo con el sensor usando el pulso de la mano, que no es constante. Y bueno, que hay un porcentaje de error considerablemente alto, pues es un 27%, pero con resultados aún así parecidos de los teóricos a los reales. Y posiblemente también provocados por colocar mal el sensor o por la interferencia de diversas máquinas eléctricas que se encontraban ahí, que podrían generar un pequeño campo eléctrico que podría variar en los resultados. En el experimento de inducción electromagnética, la introducción del imán no fue completamente constante por usar la mano, o en el caso del imán giratorio, bueno, usar la mano a la hora de meter y sacar el imán. Y a la hora del imán giratorio, que la cuerda no es ideal, por lo que tampoco será constante su rotación y puede causar errores mínimos en la toma de datos. Y en la parte de conclusiones, para terminar, podemos concluir que la recolección de datos y el uso de las fórmulas y el conocimiento aprendido en clase, se puede determinar que el valor obtenido del campo magnético teórico es uno parecido al de real, sin embargo, no por completo, porque el porcentaje de error es considerable, puesto que no es altísimo, pero pero es considerable y no es mínimo. También podemos concluir que hay una mejor inducción electromagnética cuando el movimiento del imán es uno de rotación en vez del de traslación, como también la inducción electromagnética es directamente proporcional a la velocidad del imán. Y por último, que podemos concluir que se logró consolidar los conocimientos aprendidos en clase. Gracias.